Buenos días, amigos. Entramos ya en la recta final. Estamos yendo hacia un horizonte donde aparece el fin de un ciclo económico, me estoy refiriendo a la Argentina, pero también un cambio de gobierno político, que después se discutirá si está más o menos emparentado con los últimos mandatos presidenciales o no. Todavía no lo sabemos. Lo cierto es que un ingrediente clave de las definiciones del próximo gobierno tiene que ver con la economía. O porque se habla mucho en secreto de estos temas y de cómo lo encararía cada uno de los presidenciables, o porque los candidatos no tienen idea de cómo resolver algunas tramas que tampoco son tan apocalípticamente complejas. Es decir, por un lado, la campaña electoral ha exacerbado un discurso tremendista de la oposición y también generó un discurso oficialista extremo en la defensa de lo gestionado en estos 15 años. Nosotros hoy queremos irnos un poco de este microclima, para decirlo de alguna manera, y queremos ver cómo está el entorno mundial, internacional, y ver si hay algunas tendencias del mercado que nos perjudican y sobre todo conocer las que nos favorecen, si hubiera. Ahí vamos a mostrar en una primera placa el tipo de temas. Ahí tenemos 5 realidades, todas muy recientes. Baja de los precios de los commodities, revaluación del dólar, que supone devaluación de otras monedas, posible suba de tasas o seguro, la sentencia del juez Gries en Nueva York, que es una cuenta pendiente muy importante de la Argentina, el cepo al dólar, si se puede desmontar, no se puede desmontar, se puede desmontar en un día, en un proceso, en varios años, bueno, y los bonos argentinos que tuvieron un comportamiento que ahora nuestro invitado, que es un especialista en todos estos temas, nos va a ayudar a develar. Es Alejo Costa, es el encargado del área de estrategia de Puente, que en realidad es una asesora financiera que justamente trabaja con activos y con perspectivas, con pronósticos, con escenarios. Vamos al primero, empezamos con la baja de los precios de los commodities, que me parece a ese tema están enganchados muchos de los otros. Pero además la Argentina hasta ahora está sufriendo los primeros rebotes de esta baja de los precios internacionales, aunque se frenó un poco la caída del precio de la soja, por lo menos. Pero obviamente nos están ingresando menos dólares porque han bajado los precios de todos los commodities, empezando por el petróleo, que nos ayuda en parte, pero de todos los commodities, que es justamente el fuerte de las exportaciones de la Argentina. ¿Qué va a pasar con esto? Antes que nada, gracias por la invitación. No, por favor. La visión que nosotros tenemos en Puente sobre el tema commodities es, si bien como mencionabas, Argentina en este periodo, si bien hubo una caída en la soja, la caída en el petróleo hizo que en realidad mejoraran los términos de intercambio de Argentina, la gran pregunta es de aquí en adelante cómo se van a comportar esos precios. Nuestra perspectiva es que va a haber una ligera caída, que va a continuar ligeramente esta caída en los precios internacionales, con la excepción del petróleo, que es claramente el commodity que más cayó. En el caso del petróleo nosotros tenemos una visión ligeramente favorable, pero muy tenue. La sensación que da es que en el mercado hoy por hoy sigue existiendo una sobreoferta, pero que se está corrigiendo gradualmente, ciertos productores ya pasan a no ser rentables, empiezan a salir del mercado, y nuestra visión es que en un petróleo que hoy por hoy está ligeramente abajo de 50, para fin de año debería estar en 55 y el año que viene más cercano a 65 para fin del año que viene. Con lo cual, para Argentina, ¿qué va a implicar eso? Va a implicar que los términos de intercambio son un poquitito peores. Ese es nuestro escenario base en Puente. Correcto, porque en la coyuntura, la baja del precio del petróleo de alguna manera ahorra, de acuerdo a nuestra dependencia energética, nos ahorra un poquito de presupuesto, ¿no? Claro. Pero bueno, a la larga no.
Exactamente, y ese es un tema muy importante, que es para Claro. Argentina la caída en el precio del petróleo en el corto plazo te favorece, pero en el mediano plazo las perspectivas para extraer petróleo de vaca muerta son mucho menos favorables, ¿no? Totalmente. La revaluación del dólar, la devaluación de las monedas y sobre todo la suba de tasas, que no sé si me perdí, pero la Reserva Federal está indicando una fecha cercana a septiembre-octubre, pero tampoco es un anuncio concreto, o no fue hasta ahora un anuncio concreto. El mercado le asigna una cierta probabilidad a que efectivamente se dé en septiembre, pero es una probabilidad que yo diría un 30%. Ujú. Lo más probable es que se dé incluso después de septiembre, pero dentro de este año. Ha habido idas y vueltas en ese sentido respecto a las expectativas del mercado, dependiendo de cuán agresiva se la veía Yellen respecto a ese Sí. tema. Obviamente cada dato de empleo nuevo que sale en Estados Unidos, que de alguna forma es el termómetro de la economía, también afecta esa perspectiva del mercado. Totalmente. Sea como sea, la discusión en sí no solamente pasa por ese cuándo se dé ese aumento, sino también por cuán rápido es y cuánto sorprende al mercado. Y particularmente, cómo afecta a las tasas más largas, que en realidad son las que más nos preocupan a nosotros a la hora de salir y pedir prestado en el exterior. Claro. Y esas tasas más largas hoy por hoy están particularmente bajas, también por una cuestión de que los tenedores, fundamentalmente el Banco Central de China, ha tomado una postura de no salir a vender masivamente, incluso ha sido un comprador. Totalmente. Con lo cual eso ha, de alguna forma, pisado esas tasas largas y eso ha favorecido a los emergentes. El riesgo está más del lado largo que del lado de la parte más cortita. Claro, esto es una cosa muy importante porque incluso generó una polémica en la Argentina. Ahora las tasas, digamos que están en el nivel cero, digamos. En la parte cero, corta, sí. Exactamente, en la parte corta. Entonces, muchos recriminaban al gobierno, en vez de vaciar reservas del Banco Central, ¿por qué no endeudarse? Si era barato endeudarse en el exterior a tasas de 0, 0,25, nada. Ahora la perspectiva es que en otros momentos, con la nueva gestión, haya que ir al mercado internacional de capitales, pueda haber esta novedad, qué sé yo, las tasas de interés a 10 años podrían estar a 2,5 o a 3, dicen algunos, en fin, es decir, el dinero va a costar más caro, los dólares van a estar más caros en un caso como el de Argentina, ¿no? Ahora, quiero vincular esto con nuestra cuenta pendiente en Nueva York. Es decir, estamos en default, tenemos una sentencia no cumplida del juez Tomás Griesa, tenemos una cantidad de bonistas, los que integran el 7%, que no participaron de los canjes del 2005 y 2010, que están expectantes, diría, hacen las presentaciones, reclaman, pero no hacen mucho lío hasta ahora. Pero lo cierto es que Argentina está incumpliendo pagos de esas cuotas con los bonistas en los bonos que tienen jurisdicción de Nueva York y en algunos que tienen otra jurisdicción, por ejemplo en Europa. Correcto. Es decir, tampoco están llegando esos pagos. Es decir, tenemos una situación difícil. Claramente es uno de los temas más delicados para Argentina mirando hacia adelante, principalmente porque nosotros lo que vemos es que en realidad el problema va más allá de la corte del juez Griesa. Como bien vos mencionabas, es un problema en el total de ese 7% que no ingresó al canje. Claro. Es los famosos holdouts. Exactamente. La gente que en los canjes del 2005 y 2010 no aceptó las condiciones que ofreció Argentina y prefirió quedarse afuera. Esa gente, por distintos juicios que fue haciendo, no solamente en la corte del juez Griesa, sino también en Europa, en el Tribunal del CIAD y el Banco Mundial, tiene la capacidad de intentar embargar cualquier emisión que Argentina haga en el exterior bajo ley externa. Y ese es el temor y por eso Argentina tiene dificultades para emitir bajo ley externa. Entonces, hasta ahora todo lo que hizo lo hizo en jurisdicción nacional. Exactamente, como la emisión del Bonar 24 que se dio bajo ley local y fue una oferta local. Con lo cual, lo que necesita Argentina mirando hacia adelante es encontrar una solución definitiva al 7%. No solamente a los que tienen un fallo a favor en la corte del juez Griesa. Es decir, no serían
1.300 o 1.600 millones de dólares con los punitorios del fallo de Griesa, sino serían casi ¿cuánto? 12.000, Se piensa 14.000. que están entre 15.000 y 20.000 millones de bueno. dólares, de los cuales Argentina puede negociar, y es lo más probable, que por lo que uno escucha, la idea es efectivamente sentarse a negociar, buscar algún tipo de descuento sobre ese monto y hacer una oferta en la cual probablemente se pague con bonos, no se pague Bonos efectivo. Y a largo Y a un plazo. plazo relativamente largo. Tipo Repsol. Muy similar a lo que se ofreció a Repsol o muy similar a lo que se ofreció en algún momento cuando se cancelaron ciertas deudas que se tenían en el tribunal del CIADI. Yo creo que ese es el mejor ejemplo incluso, el caso de las deudas que había en el tribunal de CIADI. Vamos a hacer un corte ahora, así no cortamos después. Un minutito y volvemos con Alejo Costa. Costa decía recién que teníamos una apuesta difícil en los tribunales de Nueva York por la sentencia en contra, por ese 7% de bonistas que pueden eventualmente demandar a la Argentina por una cifra bastante importante de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Ahora, si no arreglamos, ¿cuáles son las condiciones negativas que tendría la Argentina para obtener, por ejemplo, préstamos internacionales, inversiones externas de cierto volumen, como los que exigirá Vaca Muerta u otros emprendimientos, mineros o lo que fuera? Es como la libreta de calificaciones. A ver, creo que hay 3 puntos, me parece. El primero es el relacionado con la famosa restricción externa que tiene Argentina, sí, que es esta necesidad de conseguir dólares para financiar su déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente, que es básicamente nos cuenta si el país consume en términos de dólares más de lo que genera. Por hoy Argentina tiene un déficit de cuenta corriente, consume más de lo que genera. Y para crecer necesita cierta cantidad de dólares, para alimentar su industria, para alimentar cierto nivel de consumo, necesita dólares. Si uno no encuentra esos dólares a través de la cuenta corriente, como pasó del 2005 al 2011, en el cual el precio de la soja era muy favorable, Argentina tenía un superávit energético además en ese periodo, si no los consigue a través de la cuenta corriente, los tiene que conseguir a través de la cuenta financiera. La cuenta financiera es la entrada de capitales que tiene el país. Pueden ser capitales, ya sea por inversión extranjera directa o por emisión de deuda privada o pública. La realidad es que si Argentina resolviera este conflicto, tendría una compresión de spreads muy fuerte, o sea, pagaría menos tasas de interés por el endeudamiento que tenga y también habría un aumento en el ingreso de capitales al sector privado. Con lo cual, se conseguiría más ahorro externo si Argentina solucionara este tema. Supongamos que no se logra solucionar este tema, porque hay que recordar que es un tema delicado en el sentido de que no solamente depende de Argentina. Hay otra parte que está sentada del otro lado de la mesa, que es agresiva, que busca ganar la mayor cantidad de dinero, y es una negociación compleja. Si Argentina no pudiera solucionar este tema, su alternativa es conseguir recursos de fuentes alternativas, como puede ser yuanes chinos, por ejemplo. Hasta ahora ha usado ese mecanismo de conseguir yuanes chinos para financiar parte de su cuenta corriente, para aumentar su nivel de reservas brutas, con lo cual esa es una alternativa. Es préstamos bilaterales, podríamos decir, o préstamos multilaterales. Del lado de los multilaterales la situación es un poquitito más delicada y va a ser difícil conseguir mucho más de lo que tiene hasta ahora Argentina, por 2 razones. La primera es que en el medio de este conflicto legal, Estados Unidos ha tendido a votar en contra de Argentina en el Banco Mundial, por ejemplo, que es donde más poder tiene. En el BID, donde los países regionales tienen más poder, el problema de Argentina es que por la calificación que tiene, dado que es un banco el BID, necesita usar demasiado de su capital para prestarle a Argentina, porque la calificación que le dan las aseguradoras de rating, las calificadoras de rating, perdón, Argentina, implican que se necesita más capital para prestarle a Argentina. Con lo cual también eso limita del lado del BID, por ejemplo, cuánto le pueden prestar a Argentina. Entonces, del lado multilateral no va a ser fácil conseguir mucho más de lo que se está consiguiendo.
La clave para Argentina es efectivamente el ahorro externo. Principalmente porque Argentina en el 2017 tiene el vencimiento del Bonar 17, el Claro. Bonar X, que lo llaman, que son casi... Claro, el gran vencimiento de ahora a fin de año es en octubre, es los el Boden Boden 15. 15, que serán 6.500 millones Son de casi dólares. 6.000 millones de dólares. Es exacto. una cifra importante, ¿no? Con la situación que tiene la Argentina y en medio de un proceso electoral, además. El próximo, decía, es 2017. El 2017, exacto. Claro. Para el Boden 15 uno ve el número de reservas y Argentina claramente tiene la liquidez y la capacidad de pago y la voluntad de pago es indudable. Sí, sí. Con lo no cual hay el Boden duda. 15 es un bono que el mercado asume que efectivamente se va a pagar sin ningún problema. Alejo, bueno, vamos a hacer rapidito esto. Los bonos argentinos tuvieron en pesos y en dólares. Demos una perspectiva para cada rubro. A ver, la visión que tenemos nosotros sobre Argentina es constructiva. Es decir, nosotros tenemos una visión positiva. Nosotros pensamos que parte de los desequilibrios que existen, incluido el tema de la negociación con los holdouts, se van a resolver el próximo año. Y eso implica que dentro de los bonos en dólares va a haber ganancias interesantes. Va a haber una caída en la tasa que paga Argentina, o sea, una caída en los yields. Claro. Por ende, en los bonos más largos argentinos, como los discounts, por ejemplo, va a haber ganancias interesantes y los hemos venido recomendando. Entonces, ¿Y hay esa expectativa el mercado, en el inversor extranjero, obviamente? el mercado en buena manera ya incluye esa expectativa en los precios, pero todavía le queda recorrido. Ujú. Yo creo que el mercado piensa que con un 50% de probabilidad efectivamente Argentina va a resolver esto el año que viene, pero está siendo relativamente conservador. Hay una cosa que estuvimos hablando antes de empezar el programa. Brasil, la crisis de Brasil. Brasil hace tiempo tiene problemas con su economía. De alguna manera, el comercio de Argentina con Brasil, Brasil es el principal comprador de nuestras exportaciones, se empezaron a manifestar justamente en el comercio exterior, en el intercambio entre Brasil y Argentina. El caso más conocido por todo el mundo es el de la industria automotriz, que se derrumbó porque finalmente el principal y casi único excluyente mercado externo era Brasil. Bueno, ahora la crisis parece agudizarse, hay un proceso de devaluación. Desde que empezó el año, la devaluación fue ¿de cuánto? 50%. Aproximadamente. Más o menos. Bueno, que también complicaría la situación de Argentina, que tiene atraso cambiario, presuntamente. Yo creo que es un tema que tiene dos aristas. El primero es la caída en la actividad económica brasileña, que como vos mencionabas viene siendo fuerte. Eso ha dado lugar a una caída en la demanda de Brasil de los productos argentinos. Eso incluye a la industria automotriz, que como Sí, vos mencionabas claro. es un claro ejemplo. Si bien la industria automotriz, la mayor parte de las ventas se dan dentro de la misma compañía, la realidad es que Brasil es un mercado cautivo para Argentina y Argentina es un mercado cautivo para Brasil. Claro. En general se venden dentro del Mercosur, se venden ese tipo de productos. Y otras industrias, como puede ser la industria del calzado, que también empezaron a sufrir la desventaja de la segunda parte de este problema, que es una moneda más débil en el caso brasileño. En general, lo que uno ha visto históricamente es que Argentina se ha visto obligada a seguir las depreciaciones del real. El gobierno hasta ahora ha tomado una posición que ha sido, yo creo, sensata, que es el real se ha devaluado, pero en otras ocasiones se ha revaluado, es decir, Totalmente. es una moneda que muestra mucha volatilidad. Claro. Y uno no por eso tiene que subirse a esa volatilidad. Uh-huh. Pero cuando uno ve una depreciación, una devaluación que es permanente en el real brasileño y que se mantiene en el tiempo, algún ajuste Argentina va a tener que hacer en su tipo de cambio, es decir, tiene un impacto. Que no es de 1 a 1, es decir, si Brasil deprecia 10%, Obvio, eso claro. implica que Argentina tiene que depreciar 10%. Claro. Pero será 2-3% adicionales a lo que tendría que haber depreciado. Con lo cual va a tener un impacto y también va a tener un impacto en la industria, que va a tener menor actividad mientras Brasil esté estancado. Hay un tema que no sé qué tanto nos toca, tiene mucha publicidad en los medios financieros internacionales. Hay un reacomodamiento de China en la escena global. Primero crece menos, reorienta su economía hacia el consumo, en fin. ¿Esto qué
chica desde el punto de vista financiero, pero tiene unas reservas enormes. Correcto. China últimamente le ha prestado, ha repartido yuanes por toda América Latina. ¿Qué impacto podría tener en la Argentina teniendo en cuenta que China es nuestro segundo mercado internacional, ¿no? Para nuestros productos? Sí. Creo que el principal impacto está relacionado con una de las preguntas que charlamos antes, que es el tema de los commodities. A medida que la economía se fue desacelerando en China, fue cayendo esta demanda de commodities que veníamos viendo y que generó el boom de commodities que llevó a la soja a niveles que nunca se habían visto. Totalmente. Entonces, la caída que estamos viendo en el precio de los commodities últimamente en parte está relacionada con estas peores perspectivas para la economía china. La gente esperaba que creciera 7% este año y parece que va a ser un poquitito menos. Epa. Y cada vez que se corrige hacia abajo ese número... Claro, uno dice 7%, ¿cómo? Ojalá, Claro. Nosotros estamos en cero desde hace 4 años. No, China supo crecer además al 12, 15, 16% Exactamente. en los últimos 20 o 25 años, no en esta coyuntura. Con lo cual va a haber un impacto sobre el precio de los commodities que ya se está dando, y lo que también estamos observando es que los países que mayoritariamente dependen de commodities, que fundamentalmente son economías emergentes, el mercado lo que empieza a hacer es castigar sus monedas, con razón, porque si cae el precio de los commodities son países que van a tener un déficit de cuenta corriente más alto y necesitan una devaluación de sus monedas. Totalmente. Hay un punto que dice liquidez internacional y emergentes, porque uno de los fenómenos que se estuvo dando desde hace un tiempo, sobre todo este año, es la salida de capitales de los países emergentes en busca de protección, ¿en busca de qué? Porque en busca de rendimiento, no, porque a nivel internacional no les rinde nada. Pero como todo rinde tan poquito, que algo, claro, algo que rinde 4 o 5% ya parece... que es más seguro. Exactamente. Totalmente. Con lo cual hubo una búsqueda de rendimientos y, como mencionabas antes, muchos de los países emergentes que tomaron deuda, de alguna forma lo hicieron gracias a eso, esa búsqueda de rendimientos y de flujos que iban desde países desarrollados a países emergentes. ¿Qué va a pasar mirando hacia adelante, creo es la pregunta? Claro, sí. Uno de los países que estaba aportando fundamentalmente esa liquidez era Estados Unidos, que había tenido distintos programas de lo que llamaban QE, Quantitative Easing, 1, 2 y 3, y que ahora pasamos a, de alguna forma, empezar a desmantelar todo ese proceso y vamos a empezar con la suba de tasas. Con lo cual, Estados Unidos gradualmente va a ir extrayendo esa liquidez a medida que se va dando esta suba de tasas. Ahí hay dos cuestiones. La primera es que la sensación es que la Fed lo va a hacer muy gradualmente, tratando de no afectar demasiado la actividad económica estadounidense. Con lo cual va a haber cierto gradualismo. Y ahora que estamos hablando tanto de gradualismo, de ese lado también va a haber cierto gradualismo. Claro. Y la segunda parte es que parte de la liquidez internacional que extrae Estados Unidos, de alguna forma la están reemplazando otros países, principalmente Europa. Claro. El Banco Central Europeo, ante las dificultades de sus países, España, Portugal, obviamente el caso de Grecia, empezó a inyectar más liquidez en el mercado para de alguna forma generar un euro más débil, dar más competitividad a estas economías y también generar inflación para que los diferenciales de inflación dentro de la eurozona permitan que estas economías sean más competitivas respecto a Alemania, que tengan menos inflación que Alemania, una Alemania con mayor inflación y que así corrijan estos desequilibrios en la competitividad de cada una. Es decir, viento de cola no vamos a tener, me queda claro. Ahora, ¿viento de frente es esto? Quizás no sea tanto viento de frente como uno pensaría. Bueno. Es difícil saberlo igual. Nos encontramos el lunes que viene, 7:30 de la mañana en Días de Crisis. Gracias, Alberto. Gracias a vos, José.